Los sentidos de las plantas. Capítulo 9. El oído. Parte 2. Paseos botánicos de visitar. Ya hemos dicho que el oído humano puede captar ondas sonoras desde los 20 hercios de frecuencia hasta los 20.000. Para hacernos una idea, la frecuencia más baja con la que se puede tocar una tecla de un piano, un La, se realiza a 27,5 hercios, estando muy cerca del límite inferior audible de una persona normal. Una limitación de las ondas sonoras audibles es que apenas viajan más de unas pocas decenas de kilómetros. Luego se van amortiguando rápidamente hasta llegar a disiparse y pasar desapercibidas al oído humano. Pero existe otro tipo de ondas de menor frecuencia que viajan a cientos y miles de kilómetros desde donde se generaron. Son los infrasonidos, a los que no detienen obstáculos como árboles, edificios o montañas. Cuanto más frecuencia tiene una onda sonora, más se atenúa con la distancia. Por ejemplo, un tono de 1000 hercios es absorbido en un 97% después de viajar 7 kilómetros por el nivel del mar, mientras que otro tono de infrasonido de 1 hercio puede llegar a recorrer 3000 kilómetros, y un infrasonido aún más débil, de 0,01 hercio, puede viajar a una distancia que excede la circunferencia de la Tierra. El ser humano puede producir infrasonidos de modo artificial, por ejemplo, mediante los motores de explosión. Por eso muchos automovilistas, pilotos o personas que trabajan cerca de esos motores sienten fatiga cuando quedan expuestos durante largos periodos de tiempo a los ruidos silenciosos, los infrasonidos o ruido negro que producen dichos motores. Pues sí, está demostrado que existen frecuencias críticas infrasónicas que se sitúan entre los 7 hercios y los 12 y que dificultan la capacidad en el trabajo intelectual. Incluso pueden provocar malestar a niveles altos de intensidad. La utilización militar de este ruido silencioso negro es uno de los secretos mejor guardado por ciertos ejércitos que construyen armas generadoras de infrasonidos para perturbar el sentido y conciencia humanas, produciendo fatiga, vómitos, cansancio, quemaduras, etc. También en la naturaleza se producen ondas de presión generadas por grandes explosiones naturales ricas en infrasonidos que pueden viajar varias veces alrededor de la Tierra. Por ejemplo, la explosión del volcán Krakatoa en 1883. O el meteorito que impactó en Siberia en 1909 produjeron ondas de presión que se detectaron a lo largo de la Tierra por barómetros sensibles a las fluctuaciones de presión mínimas. Otras fuentes naturales de infrasonidos son, por ejemplo, la entrada súbita de un meteorito en la atmósfera de la Tierra, que puede causar ondas de presión y de choque como las generadas de forma equivalente por una piedra en un estanque. También una burbuja de aire cálido que asciende rápidamente en la troposfera. Otra fuente de infrasonidos son los sprites, chorros y fuentes luminosas que emanan desde los topes de ciertas tormentas y que aparecen como fuentes silbadoras de infrasonidos. Un sprite o medusa roja es una descarga eléctrica que se produce por encima de las nubes o cumulonimbus en tormentas intensas en la parte de la atmósfera denominada mesosfera. El calor generado por el destello electromagnético causa la expansión y posterior contracción del aire, siendo la fuerte de las ondas infrasónicas. También los tornados, vórtices atmosféricos, turbulencias, ondas gravitatorias, ondas acústicas térmicas generadas por descargas eléctricas.
todas son fuentes de constantes infrasonidos. Los terremotos, los tsunamis, los flujos aéreos sobre montañas y avalanchas, las corrientes descendentes que caen desde los 10 o 18 kilómetros de altura cargadas de pedrisco y lluvia, los truenos, claro, y los relámpagos, o la propia precipitación de agua en su descenso e impacto con el suelo. Todos estos fenómenos pueden generar ondas sonoras no audibles por nosotros, pero sí perceptibles por micrófonos especiales e incluso por algunos animales. Se sabe que ciertos mamíferos de las llanuras africanas huelen la lluvia que anuncia el fin de la estación seca, ven el relámpago que las proclama en posible cambio de tiempo y oyen a cientos de kilómetros cómo ondas sonoras de baja frecuencia, posiblemente generadas por las intensas y persistentes cortinas de lluvia, les anuncia el fin de los pastos secos y agostados. Hay animales que pueden emitir, ya conocéis, ondas sonoras de baja frecuencia, como por ejemplo las ballenas, los elefantes, los cocodrilos, ciertos pájaros, y también pueden recibir señales acústicas infrasónicas. Incluso se cree que por su constitución craneal, algunos grandes reptiles prehistóricos podrían haber usado los infrasonidos para comunicarse, cazar y otras tareas. Esta capacidad sensorial podría explicar la sensibilidad que tienen algunos animales a la hora de detectar la intensidad, localización y cercanía de ciertos eventos catastróficos, que a su vez emiten ondas infrasónicas, como ya hemos visto, terremotos, avalanchas, erupciones, etc., de manera que pueden alterar su comportamiento para ponerse a salvo. Pero lo que es positivo para las migraciones de ciertos animales es negativo para los seres que viven cerca de zonas sometidas a vientos intensos y obstáculos, por ejemplo, el Foehn, Mistral, Levante, la Tramontana, todos esos aires que se producen en el Mediterráneo, son para los seres humanos fuentes que provocan respuestas negativas a sus infrasonidos, que se manifiestan en malestar general, dolor de cabeza, fatiga, cansancio. Este ruido negro puede alterar la conducta humana de ciertos individuos hasta el punto de hacerlos muy irritables y generar suicidios y asesinatos en casos muy extremos, sin que sean los ejércitos quienes ataquen. Bueno, como veis, este tema es apasionante. ¿Podrán los avances tecnológicos permitirnos oír alguna vez el coro de voces que cantan dentro de una tormenta tropical? ¿De una ciclogénesis explosiva? ¿De una tormenta que precipita granizo o lluvias torrenciales? Y lo que más nos importa en este tema, nuestra percepción de estos infrasonidos nos ayudará a comprender cómo reciben estas ondas las plantas y en qué medida las influyen a ellas también para adaptarse, anticipar catástrofes y proporcionarles alguna ventaja evolutiva en relación con su supervivencia, como sugiere Abramovich. Bien, pero sigamos con esa otra gama de sonidos no captados por el oído humano debido a su alta frecuencia. Es decir, sigamos con los ultrasonidos. Lo que aquí nos preguntamos es si podrían también los ultrasonidos ser significativos estímulos evolutivos que, captados por un tipo especial de receptores vegetales, ayudasen a las plantas en sus procesos adaptativos. Si buscamos en Internet esta relación, nos encontramos con artículos curiosos que tratan de convencernos de que las plantas emiten sonidos como gritos de sufrimiento cuando padecen sequía
o estrés hídrico. Así que vamos a dedicar este capítulo a aclararnos sobre este tema, pues en el proceso auditivo vegetal, poder escuchar y sobre todo entender el significado de sonidos que otras plantas emitiesen sería tan significativo o más que el zumbido de las abejas o el ruido tumultuoso del agua. La investigación dirigida por Isaac Kait de la Universidad de Tel Aviv en Israel concluye que, como hacen muchos animales, las plantas también emiten sonidos si están estresadas, concretamente ultrasonidos que se pueden detectar a varios metros de distancia. Los investigadores creen que estos sonidos podrían tener la función de dar información a otras plantas y animales sobre su estado. El equipo de Kite colocó micrófonos capaces de detectar frecuencias ultrasónicas a 10 centímetros de plantas de tomate y tabaco. Después, para ver su reacción, dejó de regarlas o les cortaron los tallos. Descubrieron que en el rango de 20 a 150 kHz, o sea, en una frecuencia de 20.000 a 150.000 ondas por segundo, las plantas que estaban sanas y no habían sido manipuladas hacían ruidos puntuales, menos de 1 por hora de promedio. Pero cuando fueron cortadas, el tabaco emitió unos 15 sonidos durante los primeros 60 minutos, mientras que el tomate produjo 25. Más tarde, los investigadores fueron un poco más allá y decidieron dejar a las plantas sin agua durante 10 días. Eso se tradujo en 11 gritos, digamos, por hora del tabaco y cerca de 35 gritos en el tomate. Todo parece indicar que los sonidos que emiten las plantas bajo estrés tienen un significado. Cuando los investigadores introdujeron las grabaciones en un modelo de aprendizaje automático, pudieron comprobar cómo la intensidad y la frecuencia de los gritos se relacionaban con la sequedad o con el daño físico. Por ejemplo, y tal como hemos visto en el caso del tabaco, cuando es cortado emite más sonidos que cuando va escaso de agua. El tomate, sin embargo, protesta más cuando está sediento que cuando le cortan. Los sonidos que emiten no son audibles para el oído humano, pero sí para algunos animales, ratones o murciélagos. Incluso otras plantas también pueden detectarlos. Lo que no está claro es qué hacen con esta información. Esas vibraciones han sido captadas por detectores de ultrasonidos y quienes las han escuchado cuentan que son como crujidos, estallidos, pero que los animales los interpretan como chillidos o lamentos de la planta que sufre debido a su sed o estrés. Un proceso llamado cavitación es el responsable de estos sonidos, pero para entenderlo debemos repasar antes algunos conceptos sobre el extraordinario viaje del agua en el interior de las plantas. La circulación del agua en una planta comienza en las raíces, donde a través de la membrana de los pelillos absorbentes se produce un flujo de moléculas que pasan del medio en que más moléculas de agua hay, el suelo, al medio en el que hay más concentración de otras sustancias, o sea, el interior de las células de la raíz. Son los procesos biofísicos de ósmosis y difusión por diferencias de gradiente. Por su parte, en las hojas de la planta donde se produce la transpiración, las moléculas de agua se van convirtiendo en vapor, dejando espacios libres que rápidamente son ocupados por otras moléculas de agua.
Una planta de maíz, por ejemplo, puede transpirar 16 litros de agua a la semana. Esto genera en los vasos del xilema del tallo una fuerza de atracción de moléculas de agua hacia arriba para que suban más y suplan a las que se van evaporando por los estomas. Esta subida se debe a una presión negativa, o sea, a una especie de aspiración o arrastre de las moléculas de agua desde las hojas, que se une a otro fenómeno imprescindible, el de capilaridad, o sea, la tendencia del agua a ascender por un tubo estrecho en contra de la fuerza de la gravedad, y que es el resultado a su vez de dos tipos de fuerza. Una elevada fuerza de adhesión de las moléculas de agua a las paredes del xilema, como si quisiesen gatear por ellas, y una elevada fuerza de cohesión, es decir, de atracción intermolecular entre moléculas semejantes de agua. Las moléculas de agua que permanecen en el interior de los tubos del xilema, debido a las fuerzas de cohesión que las unen, actúan como una columna, como un todo, como una cadena que es atraída en su totalidad desde arriba, como dijimos, aspirada. La capilaridad es una propiedad de los fluidos, como el agua, que les permite subir o bajar por un tubo muy fino, también llamado capilar, porque son tan estrechos como un cabello humano. En las plantas, el agua asciende en contra de la gravedad por los vasos conductores internos, lo que hemos hablado de xilema. Aquí vemos cómo el agua asciende por un capilar como consecuencia de la fuerza de adhesión de las moléculas a la pared y con la fuerza de tensión superficial. Y aunque la capilaridad no explica todo el fenómeno de la hidráulica de las plantas, pues intervienen otros procesos biomoleculares muy complejos, sí que es suficientemente importante para considerarla. Así que en las hojas se produce evaporización, difusión de moléculas de agua y una fuerza negativa de aspiración. En el tallo, la cohesión, la tensión superficial de las moléculas de agua, la fuerza de adhesión a las paredes del xilema, provoca una ascensión por capilaridad. Y en la raíz es la absorción, la difusión por ósmosis, lo que llena a la planta con el agua del suelo. Los investigadores creen que a medida que el agua viaja y asciende a través de los tubos del xilema, en momentos de sequía en que la raíz de la planta no encuentra suficiente agua, algunas moléculas se evaporan, convirtiéndose en burbujas de aire dentro del xilema y producen pequeñas embolias. A este proceso es al que se le llama cavitación. La cavitación, por tanto, es un fenómeno físico mediante el cual en determinadas condiciones un líquido pasa a estado gaseoso y unos instantes después pasa de nuevo a estado líquido. Eso es algo que sucede con frecuencia en sistemas hidráulicos donde se dan cambios bruscos de la velocidad del líquido debido a cambios de presión, temperatura, etc. En las plantas ocurre que a medida que el suelo se seca, el agua de dentro de los conductos de la planta se somete a una mayor tensión que puede provocar que se rompa el hilo continuo de agua que hay en su interior, provocando una obstrucción similar a una embolia en el cuerpo humano, pudiendo bloquear por completo su sistema circulatorio. Si las embolias son intensas y afectan significativamente al flujo de agua, pueden deshidratarse masivamente los tejidos de hojas y ramas, matando a todo el árbol. En especial a los más altos y grandes de una especie, a pesar de que sus raíces sean más largas y les dé un mayor acceso a recursos como agua y nutrientes. ¿Pero por qué ocurre esto en los árboles más altos? Llegados a este punto, debemos saber que los tubos encargados de conducir
agua en los árboles no son cilíndricos de diámetro constante, sino que se van ensanchando desde el ápice hacia la base, por lo que los árboles más altos son aquellos cuyos vasos conductores son más gruesos en la base. Dado que los conductos más anchos son los más vulnerables a las embolias, las plantas más altas deben ser más vulnerables a ellas, más que las bajas de la misma especie, tal como sostiene el doctor chileno Alex Fajardo tras un estudio del Centro de Investigación en Ecosistemas de la Patagonia, CIEP. Mientras el árbol encuentre agua en el suelo, no se producirán embolias y seguirá creciendo, pero si el agua escasea, el árbol no podrá crecer más y el embolismo le provocará su muerte. La relación entre la hidráulica vegetal y la altura de la vegetación es una muestra más de que entender cómo funciona la naturaleza debe provocarnos admiración y, por tanto, respeto hacia ella. Fijaros, el hiperión, el árbol más alto del mundo, mide 115 metros. Y ahora que sabemos, porque hemos repasado las fuerzas de cohesión, adhesión, absorción y los procesos de evaporación, difusión, ósmosis y capilaridad, ¿no os parece asombroso que este gigante sea capaz de subir el agua hasta el ápice de su copa? ¿Os imagináis cómo debe ser el equipo de bombeo de agua para conseguir la sobrepresión que necesita un edificio de una altura equivalente a la del Hyperion para que funcione la ducha de la planta número 35? Debemos saber que el cambio climático está exponiendo a la vegetación a sequías inusualmente intensas, por lo que los árboles más altos serán los primeros en morir, y si estos mueren, la altura de la vegetación será menor, por lo que junto con la altura de la vegetación cambiará el clima regional y su fauna asociada. Las especies que crecen en los bosques húmedos son menos resistentes al embolismo que las de zonas áridas, pero se ha comprobado que la mayoría de los árboles en la actualidad están operando muy cerca de su umbral de seguridad. Y aquí retomamos el tema del oído, porque los ruidos producidos por estas embolias de la cavitación, aunque no sean audibles por el oído humano, constituyen la base de ultrasonidos que de manera antropomórfica se interpretan como quejas o lamentos de una planta que sufre. Está sedienta o ha sido amputada, como hemos visto con los llantos y gritos del tomate y el tabaco. Investigadores chilenos creen que escuchar las plantas cuando emiten estos sonidos derivados de la cavitación podría ofrecer una nueva forma de monitorear el estado del agua de los cultivos. En realidad, piensan estos científicos, si solo se les diera a las plantas de beber cuando lo piden, se conseguiría un riego más preciso que podría ahorrar hasta un 50% del gasto de agua y aumentar su rendimiento. Algo que sería especialmente importante ante un escenario de cambio climático, que en algunos puntos del planeta se traduce en importantes sequías. Y esta actitud podría justificar ese principio conocido del refrán de que el que no llore, que no mame. Sin embargo, a mí esta posición, digamos, científica, me parece ingenua, por no decir cínica. Demasiadas personas chillan, lloran, piden, suplican agua, no con infra o ultrasonidos, como parece que hacen las plantas, sino con sonidos bien audibles de angustiosos lamentos, sin que su sed sea saciada. Así que no creo que los gritos de la vegetosfera seca conmuevan el corazón de quienes, aparentando ignorar su valor, dilapidan el agua haciendo de ella un consumo ostentoso. Ojalá, en lugar de esperar a que nos la pidan, fuésemos tan generosos como para regalar agua limpia
y descontaminada. Y si esto no está en nuestras manos, al menos espero y deseo que estos artículos sobre los sentidos de las plantas hayan servido para valorarlas como seres vivos y movernos a su atención, cuidado y mejora. Gracias por vuestra atención y os invitamos a que vengáis a una próxima salida con la intención de hablar y escuchar las necesidades de las plantas en nuestros paseos botánicos por los parques de Madrid. Por ejemplo, por este maravilloso Parque del Oeste al que os invitamos.